Hola mis estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar de los inicios de la civilización en Sudamérica. Y con esta presentación finalizamos las bases que ustedes necesitan para el posterior desarrollo en la segunda y la tercera unidad. Bien, hemos hablado entonces de cómo se inicia la civilización en América, cómo se da este cambio del nomadismo, del salvajismo y de los refugios y abrigos rocosos a la sedentarización, el desarrollo de aldeas tempranas y posteriormente la construcción de edificaciones públicas monumentales, gigantescas. Los ejemplos que hemos mostrado les han evidenciado a ustedes cómo se dio este proceso en Norteamérica hasta sus actuales descendientes, que son los indios cheroquis, apaches, navajos, comanches, entre otros, en Mesoamérica, con también sus descendientes, los descendientes de los mayas y otras poblaciones indígenas que todavía subsisten en lo que es México y Guatemala. Y ahora también vamos a ver a los ancestros de nuestra civilización, de nuestra cultura y también de la cultura sudamericana. Recordemos o tomemos algunos conceptos previos para esta presentación y procuren relacionarlos mentalmente, los alcances que damos, con las exposiciones previas. Una civilización se origina por tres principales factores. No necesariamente se tienen que cumplir los tres, pero estas razones son las que originan que un ser humano, un grupo de seres humanos, eh, empiecen a civilizarse y a dejar la vida nómada y el salvajismo. Primero que nada, el agua es la fuente de la vida y allí donde hay agua se necesita eh, mantener su continuidad, asegurar que no se va a secar esas fuentes de agua, porque si ya se descubrió la agricultura a través de pequeños huertos, pues es necesario que se rieguen estos para que se siga manteniendo. Entonces, uno de los factores, preocuparse por cómo voy a regar y mantener la agricultura, ocasiona que pues empiece a civilizarse una persona. Se las tiene que ingeniar para llevar agua, cómo sostener ese huerto en tiempos de sequía, quizá más adelante idear canales para desviar los recorridos de un río. La pesca y el comercio es otro factor. La pesca es un recurso que ofrece el mar, sobre todo en este mar sudamericano que es tan rico en recursos biológicos y que fue fuente de alimento para muchas culturas y agrupaciones que se dieron en ese territorio. Hasta el día de hoy, inclusive cuando nos comemos nuestro cevichito, por ejemplo, que es parte de los recursos que nos ofrece el mar. Entonces, este recurso abundante entre pescados, mariscos, ocasiona que estos pobladores, pues, al comienzo empezaron recolectando lo que estaba en la orilla, pero luego tuvieron que ideárselas para irse más hacia alta mar y poder conseguir estos recursos alimenticios. Y a la vez aprendieron a salar el pescado, a conservar el pescado, y esta carne ellos la utilizaron como trueque, mediante el trueque, como fuente de comercio, como para fortalecer el comercio. O sea, llevaban el pescado salado a otras comunidades y las intercambiaban por otros productos. Eso ya hace que un grupo humano comience a civilizarse. Y finalmente el miedo y la guerra. Thomas Hobbes, que es un pensador filósofo, no es arquitecto, pero lo tomamos como referencia, él dice
que el ser humano, cuando empieza a conocer el miedo y a darse cuenta de que hay personas que no son iguales a ellos, es que empieza a desarrollar ideas de división, en el sentido de que yo me voy a agrupar con mis iguales, que piensan igual que yo, y me voy a proteger de los que no piensan igual que yo. En el pasado, por ejemplo, si a una persona la botaban del clan, esta persona, al estar sola en un territorio tan agreste, que puede ser Norteamérica, Mesoamérica o Sudamérica, pues era una sentencia de muerte. Entonces, tenían que agruparse entre ellos para protegerse. Este miedo precisamente origina que se comiencen a construir y a dejar los abrigos rocosos y a hacer viviendas fijas, que se empiecen luego a construir murallas, que empiece a aparecer un ejército para protección, y más adelante pues en decadencia, ¿no? Que no solamente la gente se proteja, sino que comience a buscar conflictos o peleas en otros lugares para extender sus ideas. Se les hace parecido quizá ahora en nuestro siglo XXI, en la cual eh, todavía existen diferencias de pensamiento que ocasionan que hayan conflictos no solamente psicológicos sino físicos. Hagan memoria, ¿cuántas veces se produce eso? Bueno, entonces, y también hay teorías, por ejemplo, fantasiosas que no se pueden probar o que son pseudocientíficas, como tener ayuda de otras razas que vienen de afuera, pero esas no las estamos tomando porque no es algo que se pueda demostrar como parte de esta asignatura. Queda en la ciencia ficción. Otro concepto. En Mesoamérica ustedes también lo vieron, con las construcciones de grandes pirámides, grandes plataformas superpuestas. Nos preguntamos cómo evoluciona esta arquitectura monumental. Vimos cómo es que de las aldeas se pasan a las primeras ciudades y cómo es que de una construcción tan pequeña y doméstica se pasa a una construcción tan gigantesca e imponente. Bueno, recuerden, de las aldeas habían construcciones que cumplían varias funciones, que eran una chocita que podía servir de vivienda, podía servir de local de curación, podría servir de espacio de meditación u oración, de reunión de personas, de ceremonias, de festividades. Y quizá lo máximo que se construía pues era una plaza circular en la cual se realizaban actividades al aire libre. Pero a medida que aumenta la población, nuevamente el aumento de la población, también aumenta la necesidad de culto, no solamente las necesidades alimenticias o las necesidades de refugio, sino también una necesidad de culto. El ser humano no solamente es tecnología y materia, el ser humano también necesita creer en algo. Hasta el día de hoy, el más escéptico inclusive necesita creer en algo que le puede llamar incluso la ciencia, pero todos creemos en algo abstracto, etéreo, intangible. Si no, no existiera el arte. Entonces, este aumento de la necesidad de culto ocasiona que ya la chocita pues ya no sirve para meter tantas personas, ya no estamos hablando de 30 personas, sino que ya queda insuficiente para albergar a 100 personas. Entonces se hace necesario construir algo. Cuando aumenta más todavía, imagínense, 1000 personas que tienen necesidad de culto, es necesario construir un centro ceremonial. En ese centro ceremonial hace falta una persona que se especialice en liderar espiritualmente, en guiarlos espiritualmente, en estudiar el movimiento de las estrellas, en tomar algunos brebajes para poder entrar a estados de conciencia visionarios y traer mensajes, convertirse en una suerte de oráculo, chamán.
Entonces es necesario que este guía pues oriente a las demás personas que se encargan. Ya como hay una especialización de las actividades del trabajo, las demás personas pues se encargan de cultivar la tierra, de cazar animales, pescar en el mar, algunos de hacer cerámica, cuando ya se empieza a descubrir esta actividad de convertir el barro en cerámica, otras en construir edificaciones, en desviar canales, y una persona o dos personas o un grupo de personas selectas pues comienzan a estudiar las estrellas, a hacer estas actividades y se convierten en guías espirituales. Es así que se desarrollan sistemas de gobierno. El primer sistema de gobierno que se desarrolla pues es la teocracia, mediante el cual el mismo guía que tiene el don divino de comunicarse con las deidades en las que creen, pues él los dirige, él los guía. Más adelante, estos sistemas teocráticos se fusionan con los ejércitos y aparecen sistemas teocráticos militaristas, que no solamente el guía dirige, sino que también, si no lo quieres hacer por las buenas, entonces con mi ejército lo vas a hacer por las malas. Esto deriva en que esos centros ceremoniales luego se transforman en centros urbano-teocráticos donde también son como ciudades, donde viven gente de élite y que a la vez pues orientan a las aldeas cercanas que se encuentran por ahí. Porque ojo, en la separata que ustedes revisaron de las diferencias entre la aldea, el centro ceremonial y el centro urbano, las tres siguen existiendo continuamente en este territorio. Dicho de otro modo, no es que las aldeas desaparecen, las aldeas siguen estando, hasta el día de hoy existen aldeas, pero tienen las características que ustedes han revisado, menos población, menos funciones, no hay especialización del trabajo, no hay clases sociales o hay una muy ligera diferenciación social. En cambio aquí, estos centros urbanos teocráticos que tienen mayores complejidades, mayores divisiones de clases sociales, mayores jerarquías, son más complejos. Y posteriormente estos centros urbanos teocráticos se fusionan y también aparecen los centros urbanos administrativos e incluso la unión de estos dos más adelante a medida que se desarrolla la civilización. Muy bien, con estos conceptos previos entonces ubiquémonos cronológicamente en este territorio sudamericano. En este territorio, así como estudiamos en las sesiones anteriores, en este territorio se asentaron, dependiendo de la región, diferentes grupos, diferentes culturas. En la parte en verde, que se le denomina Andes del Norte, y una parte de la Amazonía e incluso Centroamérica, donde actualmente se encuentra Costa Rica, Panamá, que se caracteriza por tener selvas tropicales, se desarrollaron grupos como la cultura Valdivia o como la cultura los muiscas, también llamados cultura chipcha. En la parte del sur, que se denomina Andes del Sur, donde se encuentra Argentina, Chile y hacia la parte más sur del continente americano, casi llegando a la Antártida, donde está la Tierra del Fuego, también se desarrollaron otras agrupaciones como la cultura chinchorro, que en realidad es más antigua de lo que se ve en esa línea de tiempo, que por cuestiones de espacio pues lo he considerado hasta el 4500 antes de Cristo, pero en realidad es mucho más antigua. La civilización, perdón, en Sudamérica inicia hace aproximadamente 15.000 años antes de Cristo, que sumados a los 2000 que tenemos ahora, pues son hacia unos 17.000 años que se dan los primeros grupos nómadas. Pero estamos hablando de las primeras asentamientos. Ahora, en la parte que está en rojo, que ustedes ven en la línea que es más extensa, se desarrollaron agrupaciones, culturas, civilizaciones, en lo que se denomina Andes centrales, donde
se encuentra Perú y Bolivia, y si ustedes se fijan, la mayor parte corresponde al Perú. Ahí se desarrollaron culturas, algunas he puesto nada más porque en realidad son más, desde Caral, la cultura tiahuanaco que está presente en los Andes centrales prácticamente en todo este periodo, e incluso las últimas, antes de la llegada de los habitantes de la península ibérica. No quiero llamarles únicamente españoles, porque eh, habían este, gente de esos lugares, los conquistadores hispanos, que pertenecían a diferentes reinos, como por ejemplo el de Castilla, para que tampoco se haga una conexión con la España que existe ahora. Ojo, por eso decimos conquistadores de la península ibérica, o también les podemos llamar castellanos, o les podemos llamar del reino de España. Bien, volviendo. Antes de que llegasen estas personas, estos conquistadores, eh, existieron varias civilizaciones. Y si ustedes se fijan ahí, la parte más pequeñita de todo esa línea cronológica corresponde a los incas. Los incas, que son los últimos 80 años de la historia prehispánica de nuestro territorio y también de Sudamérica. Entonces imagínense cuánto hay por aprender antes de los incas. Geográficamente, tenemos un territorio con una complejidad, una variedad climática de ecorregiones, pisos ecológicos, microclimas, eh, contextos, ecosistemas. Quizá este es el territorio que tiene más climas en todo el mundo. América es el continente que tiene la mayor variedad climática y Sudamérica, si ustedes ven la imagen ahí, presenta la mayor variedad de ecosistemas. Hay un montón de masas de agua, fuentes de agua dulce, que son las que propician la vida. Ahora, les explico brevemente, que de esto vamos a hablar posteriormente en la segunda unidad. Les explico brevemente las condiciones entre los trópicos, que en este caso es el trópico de Capricornio y la línea del Ecuador, también nos corresponden o también ocasionan que en este lugar haya un clima tropical, como en las selvas del Congo en África. Pero la presencia de la cadena montañosa de los Andes, ya que es la más larga del mundo, inclusive llega hasta la Antártida, la cadena más larga, ocasiona que se produzca como una pared aquí que divide, y toda esta parte que es calurosa y húmeda, como en las selvas mexicanas que vieron en la cultura, en la sesión de Mesoamérica, es como una gran pared que aquí ocasiona que se produzcan desiertos. Ahora, a esto súmenle que hay corrientes frías, mientras que en la parte mesoamericana vimos que habían corrientes cálidas, aquí son corrientes frías. Bueno, aquí hay corrientes cálidas, la corriente cálida del Ecuador, la corriente cálida del Brasil, que refuerza este clima tropical húmedo. Pero aquí hay corriente cálida que solamente llega hasta aquí, donde ustedes ven que está Ecuador, pues que viene en ciertas temporadas donde está Piura, el evento del Niño. Pero tenemos corrientes frías, que viene una corriente que recorre todo Sudamérica, que es la corriente de Humboldt, y corrientes marinas que vienen de la Antártida. Todo eso ocasiona que este lugar sea pues frío y desértico. A eso hay que sumarle también el clima de altura. Mientras más alto llegas, mientras más te alejas del suelo, del nivel del mar, también aumenta el frío. Eso es la cordillera de los Andes. Los ríos Amazonas, Orinoco, Magdalena, Paraná y de la Plata, que son los ríos principales, alimentan de agua dulce. Y sus afluentes, como por ejemplo el río Moche, el río Marañón, atraviesan también el Perú hasta llegar al mar. Por lo tanto, aquí tenemos
diferentes accidentes geográficos que van desde los valles, las mesetas, los cañones, las quebradas, los bosques, bosques húmedos, bosques secos, humedales, hongos, etcétera, hacen toda una variedad de ecosistemas en este territorio. Y así como nosotros en la actualidad, que viajamos quizá para conocer una reserva ecológica, en el pasado pues estas personas, estos pobladores tuvieron que ingeniárselas para adaptarse, integrarse y transformar el entorno que les rodea. Por lo tanto, no podemos decir que hay un solo tipo de días y de noches, aquí son variadas. En la costa tienen sus características, en la sierra tienen sus características, en la selva también tienen sus características, porque hay muchos microclimas. Incluso dentro de nuestra propia región costera también hay microclimas. Existen 4 teorías que dicen cómo es que tratan de explicar cómo se dio el poblamiento en el territorio andino. Bueno, en Sudamérica, específicamente en los Andes, que ya han visto ustedes que es lo que recorre el continente de norte a sur. 4 teorías que, en pocas palabras, pues, nos hablan algunas de que el origen se da tanto en Sudamérica como que puede darse a través de inmigraciones. Por ejemplo, Max Uhle, que es el más conocido que nos enseñan en formación básica, él habla de que la cultura andina, bueno, peruana básicamente, porque ustedes han visto que el Perú está en el corazón de los Andes centrales, desciende de la cultura maya y azteca, que es gracias a la inmigración que se dieron de algunas personas que se influye en cómo se desarrolla. En cambio, Julio Cetello dice que la cultura andina procede de la selva amazónica y su evidencia mayor la encuentra en Chavín de Huántar, en lo que él llama su teoría autóctona. Otros investigadores, como Federico Kaumann, dicen que la cultura andina proviene de la cultura amazónica, pero también de aquí, de Sudamérica, es la cultura valdivia, y que las relaciones de factores externos originan la cultura andina y específicamente la peruana. Y Luis Guillermo Lumbreras, que es un arqueólogo peruano, él dice, bueno, ni para ti ni para mí, ¿no? La cultura andina del Perú se origina mediante la mezcla de factores externos y factores internos. O sea, la unión de ambos origina la cultura peruana. La civilización en Sudamérica, como he mencionado antes, a través de que estas personas tienen que adaptarse a un territorio de climas muy variados, de ecosistemas muy diversos, que son condiciones que van desde las favorables hasta las desfavorables. Sus características, pues, en grandes términos, difieren de las de Norteamérica o las de Mesoamérica, en las cuales predominaba o bien el desierto, en el caso de Oasis América y Aridoamérica, o bien la selva tropical, en el caso de Mesoamérica. En grandes, en términos generales, los requisitos que se dieron para que esta gente pueda asentarse, para que pueda integrarse, primero que nada es buscar una fuente de agua natural, agua dulce por supuesto, porque habiendo agua se favorece la vida. Que la tierra que yo estoy habitando tenga condiciones favorables para la agricultura. Como ya se descubrió que no solamente a través de la pesca y la recolección, sino que también ya se cultivan maíz, papa, frijol, se necesita tierra que permita que estas especies vegetales se desarrollen. Puede haber sido en valles en la costa como en valles en la sierra, en andenes, por ejemplo. Por lo tanto, que el clima, el suelo, sea favorable para la agricultura, pero que también sea favorable para que pueda construir edificaciones. Edificaciones en la costa, edificaciones en la sierra, tanto para habitar como para rendir culto o para hacer reuniones. Y tengo que buscar que el asentamiento
tenga accesibilidad y cercanía con otros asentamientos. Los incas, por ejemplo, son famosos por sus redes, sus Capac Ñan, que eran con la que integraban diferentes asentamientos. Si es fácil la comunicación a través de caminos, puede haber trueque, puede haber comercio, puede haber intercambio, pueden haber relaciones sociales. Y finalmente que el terreno pues no esté construido. Miren la sabiduría de estas personas a diferencia quizá de algunas el día de hoy. Que el terreno esté en un área que esté protegida contra las inundaciones y los huaicos. Un viejo dicho popular decía que los antiguos moche, los antiguos chibú, conocían dónde pasaban las quebradas de San Ildefonso y las quebradas de León. Por lo tanto, ahí sus ciudadelas y sus huacas no estuvieron construidas. Y a las pruebas me remito. Mire el plano de Trujillo y ubica dónde está la huaca del Sol y la Luna, dónde está Chan Chan, y ubica el centro histórico. Cuando hubo el Meganiño, que sucedió en el 2017, las huacas permanecieron intactas, el centro histórico se vio afectado por la quebrada de San Ildefonso. Entonces, buscando un terreno que esté en una zona protegida de inundaciones y de huaicos. La civilización en Sudamérica entonces tuvo muchos asentamientos que estuvieron comunicados, pero el proceso evolutivo de la civilización pasó de aldeas tribales a grandes asentamientos, incluso centralizados y que posteriormente se convertirían en cabezas de región. La actividades que se practicaron aquí pues fue la agricultura. Este fue un territorio eminentemente agrícola, no solamente en los Andes, sino también en la Amazonía, aunque en la Amazonía se alternó con otras actividades como la pesca y la caza. Recuerden que, bueno, en el mapa, en la línea cronológica que les he puesto algunas de las agrupaciones que se dieron en la Amazonía, pero estamos hablando de una Amazonía que no solamente es la peruana actualmente, sino también la brasileña, la venezolana, la colombiana. Se dieron más, hay más agrupaciones ahí, como por ejemplo los timotocuicas, los arahuacos, pero ya no vamos a profundizar en ellos. Solamente se los menciono para que vean que no solamente hubieron en el territorio de los Andes o en el sur chileno, sino también en lo que es la Amazonía. Por lo tanto, volviendo entonces a actividades como la agricultura, la caza, la pesca se dieron, pero conjuntamente con actividades como la construcción de, repito, pequeños refugios, viviendas para gente de élite, caminos, canales, y centros ceremoniales, pirámides, complejos. Este territorio, al ser rico en metales como el oro, el cobre, la plata, también ocasionó que se desarrolle la actividad de la metalurgia y con la metalurgia también la orfebrería, que es la transformación del metal en indumentaria que pueden ser, por ejemplo, estos tocados que tenía el señor de Zipán. Cuando se descubre la cerámica también aparece la alfarería, la escultura, la construcción de vasijas, de ídolos, de estatuillas. Pero las personas de aquí también desarrollaron otros conocimientos como la medicina, la astronomía y, repito, la ingeniería, porque el solo hecho de idear desviar un canal, desviar un río mediante un canal para alimentar una tierra y crear un suelo fértil, ya está hablando de ingeniería, de llegar hasta el subsuelo. Todo este favoreció que haya un intercambio de bienes locales y a mayor distancia. Y en cuanto a lo social, pues de agrupaciones que tenían un jefe tribal como un cacique y clanes pequeños, se pasó a una alta jerarquía social en las cuales habían personas de élite o incluso se consideraban sagradas, como en el caso del Inca, que se consideraba el hijo directo del sol, y jerarquía social, pues en cuanto a estratos o clases que llegaban hasta los esclavos.
fue una sociedad bastante estratificada, y en la Amazonía también, aunque no era fuertemente marcada como en los Andes, también habían jefes o jefes tribales que se convirtieron en caciques y en la cual había una cierta hegemonía o predominancia de estos señores. El culto se dio a deidades como Viracocha, por ejemplo, y estados que se convirtieron en formas de gobierno teocráticos, militaristas, o sea, el gobierno del líder espiritual y con su ejército para que lo acompañe. La organización es variada y nos vamos a ir entrando poco a poco a los Andes que forman parte de la segunda y la tercera unidad, nuestros Andes centrales. Pero también vamos a hacer un repaso genérico de la Amazonía. Las grandes culturas de la Amazonía, las culturas más complejas. A ver, acá en la imagen ustedes ven dos ejemplos de organización esquemática de las agrupaciones, los grupos sociales y las civilizaciones en los valles. La primera imagen nos muestra cómo se agruparon a medida que aumenta la población y el paso del tiempo alrededor de los valles costeros, siempre cerca de una fuente de agua. El hecho de que aumente la población refuerza lo que dije, pues. Eh, Primero vivienda, se aumenta, se densifica, se expande y se desarrollan centros ceremoniales hasta llegar a centros urbanos teocráticos. En el valle andino, también alrededor de los ríos, aldeas que luego, a medida que aumenta la población, eh, crean edificaciones diferenciadas, especializadas, ahí aparecen los centros ceremoniales y los centros urbanos. Vamos a hablar de una cultura amazónica, en lo que actualmente es Ecuador. Estoy hablando de la cultura Valdivia. La cultura Valdivia es una cultura muy antigua que se desarrolló en un territorio en lo que corresponde a un clima húmedo tropical, también hay una cadena montañosa de los Andes cerca. Entonces, hace 4500, perdón, en el 4500 antes de Cristo, o sea, hace 6500 años desde donde estamos ahora, esta cultura se asentó en este territorio. La organización nos muestra un ejemplo de un asentamiento que se llama Real Alto, en el cual se ve su modelo de vivienda, de refugio, que servía tanto para funciones de vivienda como para funciones de culto, de reunión, de ceremonias. En este asentamiento, por ejemplo, se organizan en forma de U, en forma de herradura, las viviendas alrededor como medida de protección quizá, y en el centro se ubicaban zonas de cultivo, zonas para el cultivo de vegetales y afluentes de agua. Y en el centro, en dos montículos, estaban las edificaciones principales que eran de reunión o de culto. Esta es una reconstrucción, un dibujo hipotético de cómo se hubiese visto el asentamiento de Real Alto de la cultura Valdivia. Miren esta manera de agruparse. Una manera de organización elemental, la mayor cantidad de gente en la periferia, los espacios sagrados, los espacios de cultivo y los espacios de culto en el centro. La gente en la periferia y todos caminan, se acercan hacia el centro, donde se tienen que reunir. Otra agrupación que la vamos a ver más adelante detalladamente en el caso de un clima desértico, ya no en el caso de un clima húmedo tropical, es Caralsupe, del cual acá en el Perú pues tenemos una
evidencia que se ha convertido en patrimonio, que es la ciudad sagrada de Caral Supe, precisamente. Este territorio es llano, es desértico, y acá se muestra también una organización, que en este caso pues tiene dos sectores. Hay una zona de viviendas populares y una zona de viviendas de élite, y alrededor están agrupadas las edificaciones monumentales para actividades, para ceremonias, para culto, y la fuente de agua cerca, donde están los valles donde se cultiva el alimento. A diferencia de el Real Alto de Valdivia, acá el área de cultivo no está en el centro, sino está en la periferia. Pero las aldeas, perdón, las edificaciones populares y las edificaciones residenciales se diferencian de los edificios, aunque no por eso se alejan, están ahí integradas. Las dos muestras que hemos visto de Real Alto y de la ciudad sagrada de Caral Supe nos muestran que hay una diferenciación de los edificios, pero también a la vez hay una integración porque todos están dentro de la misma organización, sea en forma de herradura o sea de esta manera como ven ustedes en la imagen. Ahora, en cuanto a las tipologías de edificación, la vivienda responde, como hemos visto en las sesiones anteriores, al territorio en la cual se asienta y a los recursos que se encuentran por ahí, en el lugar. Las viviendas de la parte superior corresponden a la cultura Valdivia, viviendas que se hicieron en tierra, madera y paja, que es lo que ofrece estos bosques amazónicos. Una suerte de vivienda ovoidal que tenía hasta 12 metros de largo, en el caso de la que ustedes ven en el lado derecho, hasta 8 metros de ancho, con un techo muy alto y carente de ventanas. Se parece a la de origen maya, ¿verdad? La otra más pequeña, que es una primera fase, es una vivienda compacta, casi de 3 por 3 metros cuadrados, en forma de iglú. Igual, diseñada o ideada para protegerse del extremo calor. Las viviendas que ustedes ven abajo que tienen el nombre de bohío son viviendas muiscas de la otra cultura que también vimos, que es la que se asentó en lo que actualmente es Colombia, y que también tiene un pedacito de cordillera de los Andes. En realidad la cordillera de los Andes llega incluso hasta Venezuela, donde también hay otro lugar que se llama Trujillo, como aquí. Eh, de Trujillo, Venezuela, para arribita, como decimos, se encuentra la Amazonía, y allí se dan otras condiciones para otras agrupaciones, otras culturas, que ya no vamos a profundizar demasiado, que se parecen mucho, para terminar con esto, a los indígenas que tenemos en la Amazonía, los Mashiguenga, los Bora Bora, se parecen a ellos, que son sus descendientes. Entonces miren esa vivienda en un clima caluroso, húmedo, que tiene un pedacito de cadena montañosa de los Andes, pues también responde a ese clima con ese tipo de vivienda, igual, cerrada, con el techo muy alto y carente de ventanas. También construida en tierra, madera y con paja como cobertura. Ah, pero volviendo al contexto de nosotros en los Andes centrales, y donde junto con la cadena montañosa también predomina el desierto. Ya no hay madera, ya no hay bueno, ya no hay abundante madera, ya no hay paja, ya no hay ramitas, ya no hace un calor húmedo, sino ahora hace frío en la noche, mucho viento y extremo calor durante el día. Es entonces que se tiene que aprovechar la tierra y las piedras, las piedritas de los ríos para hacer edificaciones. En la imagen ustedes ven dos ejemplos de vivienda, la vivienda popular de la zona periférica y la vivienda de élite, concebida como si fuera un conjunto multifamiliar como en Teotihuacán, en, en tierra y piedritas. Estas estaban dentro de Caral precisamente, y las populares también.
no había mucha diferenciación de clases sociales. O sea, a pesar de que actualmente le llamamos vivienda élite porque la vemos grande y a la otra una vivienda popular porque la vemos pequeña en función de dimensiones, de tamaño, en realidad en Caral Supe no hubo una gran diferenciación de clases sociales como por ejemplo en el Incario del Tahuantinsuyo. La imagen superior que ustedes ven ahí es cómo se encuentra actualmente este conjunto habitacional en la ciudad sagrada de Caral. Se están desarrollando investigaciones todavía, excavaciones para poder seguir dándonos alcances, precisamente a los que estudiamos estos hallazgos de los arqueólogos. Acá se ve más claramente. La otra imagen estaba muy pequeña. Acá se ve más claramente los restos de la vivienda, por ejemplo, en Caral, que está dentro del sector e integrado cerca de las pirámides. Esta es otra tipología de vivienda, otra tipología doméstica. Los elementos que parecen zapatas, que ustedes ven aquí, y los troncos de árboles a manera de pies derechos, no pertenecen a la temporada o a la época de Caral. Eso lo ponen los arqueólogos para protegerlo contra el lluvia y el tiempo a medida que ellos van excavando más profundo. Ahora hablemos de tipologías públicas. En cuanto a tipologías públicas, tanto en la parte del clima húmedo tropical como en la parte del clima desértico seco, es como si hubiera una mezcla entre Mesoamérica y Norteamérica y otras más, o sea, todo dos por uno mezclado aquí en el territorio de los Andes centrales. En la imagen izquierda ven ustedes el Templo del Sol Muisca en Colombia, en la actual Colombia, una edificación que comparte el modelo del bohío, que era para la vivienda, o sea, una casa de madera con cubierta de paja, cerrada y sin ventanas, aunque en este caso sí tiene 4 puertas que están orientadas a los puntos cardinales, y rodeada de columnas. Esto de alguna forma le da una diferenciación del resto de las edificaciones domésticas. En cambio aquí tenemos una pirámide formada por terrazas y plataformas superpuestas una encima de otra, como en la imagen del dibujo superior, que corresponde a la pirámide de la Galería en Caral. Son edificaciones grandes que superan los 10 metros de altura y que se diferencian de las anteriores que hemos mostrado. Ahora vamos a hablar de, ya entrando a nuestro territorio, los Andes centrales. Ya habíamos dicho, la parte norte de Sudamérica corresponde a los Andes del norte y la parte sur a los Andes del sur, pero la parte en la cual se asentó la cultura andina, donde se desarrolló la cultura andina y donde descendemos nosotros, como andinos precisamente, es los Andes centrales. Y en el periodo de 3000 al 1500 a.C. se estableció una civilización que dio las bases para la ciudad primigenia, el estado prístino, como le llama la arqueóloga Ruth Shady. Caral Supe se encuentra ubicado en el valle que lleva el mismo nombre, en el valle donde se encuentra el río Supe, en Barranca. Es una región en la cual se encuentran otras provincias, Supe, Puerto Supe, Caral, Pativilca, Paramonga, de donde viene el azúcar, y que se encuentra ubicado ligeramente lejos del mar, ligeramente lejos del mar, a 350 metros sobre el nivel del mar, o sea que no es muy alto, forma parte de la costa. Aquí desembocan dos ríos, hay más ríos, ¿no? Pero desembocan el río Supe, el río Pativilca, el río Huaura
Y en el río Supe se forma este valle que lleva el mismo nombre y en el cual se asentó esta civilización. En el mapa que tienen ustedes acá, en el plano, perdón, que tienen ustedes acá, donde se ve más detallado que el esquema que les puse anteriormente, tenemos aquí el margen el afluente a la margen del río Supe, donde están las zonas de cultivo. Acá están las áreas donde se encuentran las pirámides. Esto es un plano incluyendo las curvas de nivel de topografía. Se encuentran aquí los centros de culto y de reunión, los conjuntos residenciales al que se le denominó de élite y los conjuntos populares eh, también de residencia, junto a otras agrupaciones de culto menores. La línea que yo he trazado aquí nos divide el sector bajo del sector alto, el sector donde se encuentran la mayor cantidad de edificaciones monumentales, públicas y ceremoniales, y el sector bajo donde se encuentran la mayor cantidad de viviendas populares y también de algunas edificaciones públicas, aunque de menor tamaño, de menor dimensión. Caral se encuentra cerca de este río que había mencionado antes, cerca de su fuente de alimento, con una orientación. Miren, acá está la cruz cardinal, siguiendo casi la dirección del viento, por una razón que la vamos a ver más adelante. Aprovechar el viento también. Si el viento viene de acá, de esta dirección, suroeste, viene del sur-suroeste porque viene del mar, las edificaciones están a favor del viento, en algunos casos, y también orientadas de alguna forma para seguir el recorrido del sol. Más adelante vamos a hablar de estos estudios de acondicionamiento que estos pobladores le dieron a sus edificaciones. Entonces, ese es Caral. Convirtiéndolo a un organigrama, así como ustedes hacen en los talleres de diseño, sus organigramas de ambientes, Caral se divide en dos: el sector alto y el sector bajo, del cual ya había hablado, que ustedes ven acá en las imágenes. El sector alto tiene la mayor cantidad de edificios públicos y un conjunto residencial, y mientras que el sector bajo tiene una menor cantidad de conjuntos y los talleres donde se realizan las artesanías que precisamente se daban como tributo o servían para la misma población. Aunque Caral no conoció la cerámica, Caral se encuentra lejos del periodo cerámico, según toman algunos investigadores. Las evidencias que ellos nos muestran para la arqueóloga Ruth Shady nos hablan de que hay una civilización aquí, compleja, una sociedad compleja, que no necesariamente requiere de la cerámica para ser considerada civilización. Lo que pasa es que el investigador John Rowe considera en su cronología y agrupación, clasificación de las culturas peruanas, que cuando aparece la cerámica, perdón, que cuando aparece la cerámica aparece la civilización. Sin embargo, estas evidencias demuestran lo contrario para Ruth Shady. Por ejemplo, acá tenemos una edificación grande, gigante, que pertenece al sector bajo, que es un edificio público, el edificio de la pirámide del anfiteatro. Miren esta organización. Va más allá de lo que un salvaje o semisalvaje podría haber realizado. No lo digo en términos despectivos, sino que eh, habla de que hay una mayor cantidad de ingenio para aprovechar los recursos del medio. Una persona de una población antigua que vive en la Amazonía tiene otra suerte de territorio que le condiciona a idear respuestas diferentes a las que se han pensado aquí en Caral. La plaza circular fue el primer espacio de reunión que utilizó
un poblador nómada o seminómada. Por ejemplo, a través de piedritas se delimita un espacio circular en el cual solamente por poner las piedritas ya se está indicando que es algo diferente al resto del territorio. Esas evidencias, por ejemplo, están en Huaca Prieta, en Paiján, en el Paiján de ahora. Posteriormente, al excavar el suelo, se delimita y se jerarquiza el espacio. También al superponerlo, o sea, al elevarlo, estás jerarquizando. Me preguntarás por qué el círculo, arquitecto, si yo lo estudio al círculo como es algo que es más complicado al momento de diseñar que trabajar con líneas rectas. Pero te vas a sorprender cuando te diga que la primera forma que se descubrió, pues la primera manera que se descubrió es precisamente el círculo, la circunferencia. Ponte en el papel de estas personas del pasado. No conozco la escuadra, no conozco la regla T, no conozco los ángulos de 90. ¿Cómo voy a trazar una pared perpendicular? Pero sí tengo un cordel y tengo una estaca. No hay profesor de geometría, no hay profesor de álgebra ni de matemáticas que me haya enseñado tan complicada estas materias como quizás enseña en el colegio. Pero sí tengo mucho tiempo y hasta puedo hacer como jugando. Una persona se para en el centro y otros amigos se extienden alrededor, al extremo, y comienzan a girar alrededor de la persona que está en el centro y oh sorpresa, apareció el círculo. Y el círculo está presente en muchas construcciones prehispánicas. Está presente en Mesoamérica, está presente en Egipto junto con las construcciones en plataformas. Entonces, el espacio principal de este edificio es esta sala ceremonial circular, esta gran plaza hundida. Pero miren, escalinatas y se llega a ambientes que se encuentran en la parte superior, que están divididos y en el cual no solamente se realizaba culto o ceremonia, sino que también vivían personas ahí. O sea, estamos hablando de un edificio mixto. Acá tenemos, por eso les digo, la plaza circular, la primera forma en las cuales aparecen los espacios públicos en los Andes centrales. Luego estas plazas se convierten en cuadradas y toman diferentes formas. Me preguntarás también, ¿y cómo aparece, cómo empiezan a aprender a trazar formas perpendiculares? También tiene su manera, pero lo vamos a ver más adelante. También tiene la manera del cuadrado y otras formas, pero la mayoría nacen a partir del círculo. Una plaza de dimensiones grandes, 21 metros por casi 40 metros de longitud, como un elipse en realidad, no es un círculo perfecto, pero que nos sirve como... Acá tienen el corte, ¿ves? Como un espacio que se diferencia de los demás y por lo tanto tiene otra connotación, un carácter incluso hasta sagrado. Y para explicar también cómo es que llegaron a construir estas edificaciones, porque forma parte también de la concepción, no solamente el espacio, la expresión, sino también el sostén y la estabilidad. A ver, las pirámides que se encuentran en Caral Supe no tienen habitaciones subterráneas, por dentro no se puede pasar, no hay galerías. Están hechas por plataformas que se ponen una encima de otra como si fueran tortas, ¿ya? Y en la cual encima se construyen paredes, en algunos casos, y en otros, plazas o espacios de reunión. La técnica de los muros de contención y relleno, que se parece a la que utilizaban en Mesoamérica,
rellenando el muro y poniendo un talud y un tablero, permite que se construyan estas pirámides. Se coge un montón de relleno de piedras, de cascajo, de grava y de desechos y se ponen hasta formar un montículo. Luego se construyen muros entre piedra y arcilla como si fuera argamasa que sirven de muro de contención y encima de esto se vuelven a construir otros y otros sucesivamente. Y los muros se hacen utilizando una mezcla de postes de guarango, en este caso que es un árbol del desierto, y caña, que también se encuentra, y que se amarran y se tejen hasta formar una especie de malla, como la malla electrosoldada metálica que se utiliza ahora en construcción. Este sistema que se utiliza ahora, ¿no? Que se arma una estructura de malla y luego se basea el concreto y se forman paredes que cumplen a la vez la función de tabiquería y a la vez la función de columna. Pues miren, en el pasado, hace más de 5000 años, ya se ideaba algo parecido, pero con lo que había en el territorio, que eran madera, caña y el barro que transformado con el agua se convierte en arcilla y la tierra, perdón, se convierte en arcilla y en barro. Este sistema constructivo se denomina quincha y tiene diferentes variantes en las civilizaciones que aparecen después e incluso se sigue usando hasta el día de hoy y se piensa en algunas investigaciones rescatar este sistema para que se puedan construir edificaciones de manera alternativa y no estar dependiendo únicamente del ladrillo. Y la imagen derecha que ustedes ven, que se llaman shikras, corresponden a una técnica que inventó estos señores, en el cual colocaban piedritas, bueno, no tan piedritas, sino eran piedrotas de río, dentro de bolsas hechas con fibra vegetal. Es precisamente gracias a esta fibra vegetal que los arqueólogos han podido determinar la edad que tiene Caral. Entonces se meten estas piedritas, bueno, estas piedrotas, se meten estas piedrotas en bolsas y estas bolsas se ponen aquí, en la base de los muros de contención, aquí en las bases del relleno, se arrojan los chicras. Y no se le pone nada, ni arcilla, ni barro, ni ninguna argamasa, simplemente se tiran y se dejan sueltas. Por eso, cuando llegaban los sismos, la edificación, al no estar anclada al suelo, sino sobre una superficie de rocas, se movía, pero no colapsaba, no se caía. Se asentaba más hasta que llegaba un punto en el cual ya dejaba de moverse, porque encontraba su propio equilibrio. Esta técnica de las chicras en la cimentación les parece, se parece a los aislantes que se usan en algunas construcciones de hoy, que son como unos elementos que separan la cimentación del resto de la edificación y cuando viene un sismo hacen que se mueva junto con el sismo y de esta forma no colapsa, resiste más. Esto ustedes lo han visto, esos aislantes los han visto o la próxima vez que vayas por el puente de Mansiche, fíjate en donde se encuentran las vigas del poste y la parte superior de las columnas, de los pilares que sostienen el bypass. Ahí hay unos elementos, como un espacio de aire, hay unos elementos que lo soportan. Esos son los aislantes. Y acá imagínatelo hace 5500 años, hechos con piedras y con bolsas vegetales y puestos en la cimentación de tal manera que creaban un efecto parecido a los que los aislantes crean ahora. Hasta los japoneses han venido y se han sorprendido y han querido estudiar esto porque ustedes saben que Japón es un territorio altamente sísmico. Ver cómo es que puedes proteger un edificio utilizando esta técnica, una mejora de los chikras. Entonces acá ves en la imagen muros de contención, chikras, bastante relleno, incluso hasta llegar a la tierra arriba en la parte compactada, muros de contención y van formando plataformas, plataformas, plataformas hasta que llegas a la pirámide.
Acá está la escala humana, ¿ves? Una persona de aproximadamente 1,70 m de alto, 1,60 m, muros de casi 1,60 m de alto, pero que en plataformas pues llegan incluso hasta los 20 o 30 metros de altura. Ahora, igual que en la gente mesoamericana en sus inicios, igual que nuestros ancestros, los que sucedieron aquí, y a diferencia de Europa, no se buscaba la expresión por un tema de ornamentación, sino por un tema de simbolismo, porque hay una creencia que forma parte de la cosmovisión andina, por ejemplo, que se manifiesta en sus edificaciones. El hecho de creer en un mundo de arriba, un mundo de abajo y un mundo de los vivos, crea tres peldaños. Esa figurita de los tres peldaños forma una especie, si le hago un espejo, forma una especie de cruz, y tenemos a la chacana. La chacana es mucho más antigua que los incas. El hecho de hacer un círculo con una cuerda y seguirme acercando al centro produce un espiral. El espiral, que forma parte de Marca Perú, del logo de Marca Perú, está presente en Caral. La chacana está presente también en las escalinatas. Nosotros lo vemos ahora como un símbolo de ornamentación, ¿no? Quizá para ponernos en el polo, exhibirlo en el dije del cuello o quizá hacerse un tatuaje, pero estas personas no lo veían de esa manera. Es más, todas estas grandes construcciones no se hicieron de golpe con la finalidad de ganar una foto en una revista o conseguir un reconocimiento, sino que era construido por la misma gente en grandes periodos, por etapas. Se hacía un montículo, se enterraba el montículo y sobre ese montículo se hacía otro y luego se enterraba y se hacía otro y así se iban adquiriendo las plataformas y lo hacían de generación en generación porque quedaba para todos. Por eso les digo que acá en los Andes centrales prehispánicos hubo una cultura de integración, de pensar por todos, no solamente en uno. Esa técnica se le llama enterramiento de templo, según José Canciani, que es un investigador urbanista. Lo menciona en su libro, técnica enterramiento de templo. Y a pesar de que no se busca la ornamentación o figurar de manera autoral, sin embargo, esas texturas creadas por las piedras y piedritas que están superpuestas y unidas mediante argamasa de arcilla, miren el lenguaje expresivo que te da. Una textura, ritmo. Y en cuanto al acondicionamiento ambiental, Caral no solamente aprovechó el material del entorno para crear viviendas que sean frescas durante el día y que sean cálidas durante la noche. También hicieron estudios del movimiento del sol para poder predecir las estaciones de cosecha y de cultivo, para seguir el recorrido del sol y poder identificar las estaciones. Imagínense, o sea, nada que envidiar, nada con que competir con los mayas ni con las culturas de Mesoamérica. En el ejemplo que ustedes tienen aquí, se ve un corte esquemático de un refugio, una edificación en el cual se crea un fogón subterráneo, casi como hacían los Anasazi en Norteamérica, y se aprovechan los vientos. Aquí se arma una fogata para pasar la noche posiblemente, ¿no? Porque recuerden que en el desierto hace frío de noche, de día hace calor, y la ventaja que tiene el barro por encima del ladrillo o del concreto es que es fresco durante el día, pero durante la noche en un desierto que no tiene árboles y que no hay mesetas alrededor ni montañas para protegerse, ni que tampoco estás semisubterráneo enterrado en el suelo, el fueguito siempre ayuda, ¿no? Entonces, aparte que al fuego también se le rendía culto,
como elemento de culto. Se abren unos canales que aprovechan los vientos que vienen del sur y suroeste para que entrar de manera subterránea y avivar el fuego, como si le estuvieras echando aire a una parrillada. No habían deidades en Caral, no habían dioses con nombre como Viracocha, pero sí se le rendía tributo a los elementos, al sol, a la madre tierra, al fuego. Y estas ceremonias que se realizaban aquí pues tenían como objeto de estudio el movimiento del sol. Para poder a rendir esas ceremonias pues se estudiaba el movimiento de los astros. Entonces fíjense acá en este esquema. Acá está la pirámide mayor y coincide, miren, con los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. De tal manera, es más, aquí solamente hay unos 22 grados de diferencia. De tal manera que se puede ver el movimiento del sol desde la mañana hasta la tarde, que se oculta, tanto en invierno, en este caso como estamos en el hemisferio sur, o sea, estamos de la línea del ecuador para abajo. El movimiento del sol es al revés que como ocurría en México y en Guatemala, en Mesoamérica. Entonces, al revés, recuerden, al revés. Entonces, aquí el sol de invierno se mueve de este a oeste por el norte y el sol de verano se mueve de este a oeste por el sur, y la pirámide está orientada de acuerdo a ese recorrido. Miren, en el pasado incluso esto lo hacían en Europa, en las iglesias, en la época prehispánica, en Mesoamérica. Siempre el sol ha sido importante, estudiar su movimiento. Hoy en día esto quizás se ha olvidado o se ha dejado a un segundo plano. Cuando tú hagas una propuesta en tu taller de diseño, ten en cuenta el movimiento del sol también. No solamente como iluminación, sino incluso fíjate que el sol hasta tiene un carácter mágico. Ahora vamos a hablar de Kotosh. Kotosh, que es un templo, un sitio arqueológico no relacionado exclusivamente con una cultura. O sea, quiere decir que Kotosh no le pertenece a Caral ni a Chavín, sino que es un sitio arqueológico eh, que comparte patrones con diferentes civilizaciones. Tiene una antigüedad de 1800 años, en el 1800 antes de Cristo, y se ubica en un valle que también está bordeado por un río, que en este caso es el río Higueras, en lo que actualmente es Huánuco, a 1900 metros sobre el nivel del mar, un poco más alto, aunque todavía no tan alto como la cordillera andina. En este lugar se hallaron 3 templos, pero estos 3 templos se encontraron uno encima del otro. Ahí en el dibujo, que es una representación didáctica, hipotética también para que tú veas cómo es que estaban, en realidad se encuentran así, como se encuentra aquí, montículos. Estaba enterrado un templo encima del otro. O sea, un templo en la parte inferior, en la capa inferior, le vamos a llamar capa inferior y capa superior. Así estaba organizado Kotosh, con unos templos que tenían medidas aproximadas de 7 por 7 cada habitación. Bien, haciéndote un organigrama, como hice en Caral, un organigrama como los talleres de diseño, tenemos que Kotosh se organiza en 2 capas. La capa superior, que está compuesta por el templo que se llama de los Nichitos, y la capa inferior, donde se encontraron el templo de las manos cruzadas, que quizás es el más famoso porque hay una escultura de 2 manos eh, hechas en arcilla, y el templo blanco, que se encuentra más abajo. Se considera al hombre de Kotosh
como uno de los primeros constructores de edificaciones ceremoniales, porque aquí no hay viviendas, a diferencia de Caral, no hay viviendas en este lugar. Es más pequeño, Kotos es más pequeño, deben haber viviendas alrededor, cerca, como también se han encontrado, pero en el mismo lugar sagrado no hay viviendas, es un lugar de reunión. La misma configuración del espacio, miren, en forma radial, alrededor de un centro, es exclusivamente ceremonial. Es un espacio, bueno, quizá también sea de reuniones administrativas o de festividades, pero definitivamente que es un espacio de reunión, no para habitar, para vivir, para dormir, para comer. Caral, en cambio, recibe el nombre de ciudad sagrada porque se vive y se realiza culto en ese sitio. Es más, volviendo a Caral, antes de que me olvide, de hecho, si ustedes ven el plano de Caral, no hay murallas. Si recordamos el plano de Caral, no hay murallas defensivas ni cercos perimétricos. Tampoco se encontró cerámica, tampoco se encontraron artículos de defensa, de lanzas, de ejército, que hasta podríamos decir que Caral, además de sagrada, también era una ciudad pacífica. La gente no tenía murallas, no se protegía, no tenían ejército, no había una deidad, y sin embargo Rushdie la considera civilización, con lo cual nos deja en duda de que no es necesario que hayan todas las condiciones, los factores que mencionamos para que se dé una civilización. De hecho, el solamente ver que hay una sociedad compleja, porque hay complejidad aquí para organizarse y muchos habitantes, ya nos habla de que hay una primera civilización o proto-civilización. Volvemos a Kotos. Kotos, que es un poco más viejo que Caral, más reciente que Caral, perdón. Kotos es más jovencito, más reciente que Caral. Eh, Está compuesto por estos tres templos que hemos visto y vamos a hablar de uno porque son similares todos. Vamos a hablar del templo de los Nichitos. Ahí ven ustedes la organización del templo de los Nichitos. Este recinto cuadrado que tiene unos 6.5 metros de lado en el interior, también tiene un solo acceso, un único acceso que está orientado hacia el sur y tiene los mismos rasgos que los otros templos. Aquí vemos una planta, la entrada, el resto que ustedes ven aquí son vanos, no son puertas, esta es la entrada, son vanos, puertas, de forma trapezoidal, así como hacían los incas, en ventanas trapezoidales, ¿sí? Y un pozo subterráneo, un canal subterráneo que deriva en el espacio central, hay un fogón en el cual se colocan ofrendas, restos de animales, vegetales se encontraron, restos de leña, combustibles para avivar una fogata. Y aquí se reunía la gente en una especie de banquitas, de bancas. Y este fuego tiene dos entradas, dos aberturas, que acá se ve en un corte. Este es el corte de este sector. Se ve el fogón y acá el otro corte nos muestra la galería que sirve para que mediante el viento se alimente este fuego. Ya. Eh, Acá tenemos una reconstrucción del templo de los Nichitos y se muestra también cómo es que pudo haber estado ubicado encima del templo de las manos cruzadas. Y acá se ve lo que en el plano les graficaba, una meseta para reunirse, un espacio excavado como una plaza cuadrada, pero diferenciado de la parte, por aquí se ingresa, ¿no? Y acá como que se jerarquiza, se eleva una especie de banqueta y al fondo hay unas nichos o ventanas trapezoidales. Se le llama de los nichitos porque también junto con las ventanas grandes hay unas ventanitas o unos vanos pequeños
a manera de hornacinas. Esa es la palabra correcta, hornacinas, no ventanas porque no tienen salida hacia el otro lado. ¿Ya? Los muros de que rodean este recinto están hechos de piedra que está asentada con barro, lo cual nos lleva a su sistema constructivo. Estos muros tenían entre 80 a 90 centímetros de espesor, se encuentran hasta la actualidad allí, y se van haciendo más gruesos a medida que vas acercándote a la cabecera de los muros. ¿Ya? Eran hechos con piedras, cantos rodados y argamasa de arcilla, y encima tenían un enlucido de arcilla de color marrón amarillento. Eran muros portantes. Aquí todo el muro estaba soportando la carga y también servía a la vez de cerramiento, o sea, tabiquería para cerrar el espacio y a la vez para soportar la carga. Y la cubierta se plantea pues que estuvo hecha de estructuras de caña y de paja. Ahora, en cuanto a la expresión, a pesar también de que no se busca la ornamentación por cuestiones de estética o banalidad, el templo, el interior en la imagen que ustedes están viendo ahí, pues nos muestra el lenguaje de texturas, de tramas que produce el colocar piedras grandes, piedras pequeñas y utilizar las tonalidades neutras del color de la tierra, junto con esas hornacinas en forma trapezoidal que dan, al ser repetidas sucesivamente durante alrededor de la estancia, pues le dan cierto ritmo, ¿no? Grande, pequeña, grande, gigante, o sea, más grande, más pequeña. Además, para que esto se pueda sostener como manera de vigueta, volviendo al sistema constructivo, acá se le ponía un dintel de madera para que encima pueda seguir avanzando este el muro de piedra con argamasa. Finalmente, en el acondicionamiento ambiental, como ya mencioné antes en los planos, pues estos señores también estudiaron los vientos, y a pesar de que el templo no tiene ventanas y tenía su cubierta, a pesar de que el templo no tiene ventanas, sí está orientado para tratar de aprovechar la dirección tanto del viento que viene del el sur como el viento que viene desde la montaña, para poder avivar este fogón que era importante para el culto que ellos realizaban, tanto para calentarse en las noches como para rendir un culto, un tributo. ¿Ven? Entonces, estas dos civilizaciones que hemos visto, que son las civilizaciones, o estas dos construcciones que hemos visto que nos muestran un ejemplo de las civilizaciones en los Andes centrales, nos hablan de que a pesar de que no había un sistema religioso como tuvieron los incas, o como tuvieron los moche con Ayapaec, eh, el hecho de que no haya una deidad no es un requisito para que la gente no se organice. De hecho, los primeros cultos se daban a los elementos de la naturaleza. Y esto ha influenciado, nuevamente, la reflexión final. Si tuvieras que diseñar una casa en un contexto como este, ¿qué aprovecharías o qué aprenderías de estos ejemplos, de estos ancestros? ¿Qué te han enseñado? Mira 3 ejemplos que tú los puedes revisar más profundamente en internet, porque como tenemos más climas aquí, más ecosistemas, pues las respuestas son diferentes de acuerdo a la región. En Puno, inspirados en las construcciones en el altiplano, que vamos a ver más adelante ya en la segunda y tercera unidad, se desarrollan estas viviendas que se llaman putucos, viviendas unifamiliares para climas fríos, de montaña. En la Amazonía, y no solamente en la Amazonía peruana, sino en la Amazonía colombiana, en la Amazonía venezolana, inspirándose en los bohíos, también se construyen estas edificaciones sin ventanas y con el techo muy alto. Y aquí, miren, no solamente en arquitectura popular de la gente que conserva sus tradiciones, sino interpretaciones de arquitectos en la actualidad se pueden convertir en edificaciones inspiradas por las edificaciones del pasado, pero adaptadas a las necesidades de hoy, como el Hotel Los Horcones en Túcume. Pueden revisar este hotel con mayor detalle. Entonces, piénsalo también. ¿Cómo aprovechas
las enseñanzas de nuestros ancestros para construir en el presente. ¿Listo? Nos quedamos aquí. Gracias.